Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y necesitamos realmente seguir adelante con estos estudios. Por un tiempo no había podido grabarlos, pero seguimos otra vez aquí. Algunos quizás sepan, otros no, pero hemos tenido algunos viajes y la verdad que el Señor se ha movido poderosamente en el país de Cuba, en la República de Cuba, gloria a Dios. Y hemos visto grandes cosas que el Señor quiere hacer allí y estén orando por ese país porque la verdad es que está en mi corazón de poder llevar y hacer todo lo que el Señor quiere hacer allí. En 2 de Corintios, en este capítulo 11, poderoso capítulo 11, necesitamos, este es un pasaje en el cual ustedes deberían dárselo a líderes. Les recomiendo que se lo pasen a líderes, que se lo pasen a pastores, que se lo pasen a hermanos en la iglesia. Estas son epístolas que los creyentes tienen que saber. Esto no es algo de leerlo de pasada. Necesitamos entender, saber qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos, qué es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir a través de estas epístolas, de estos pasajes. Por eso les ruego en el nombre del Señor que estén atentos a estos estudios en ya la culminación de 2 de Corintios. Todavía nos falta un poco más para terminar, pero estén atentos a esto y compartan. Por favor, vayan luego cuando son puestos en YouTube, en el canal de YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Amén. Suscríbase allí, compártalo con otros. Esto es lo que dice este versículo 13, un versículo que es muy conocido por todos, pero que necesitamos nosotros estudiarlo, lo que vamos a hacer hoy aquí. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Saben que muchos de los creyentes, hablando con ellos acerca de falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos predicadores, falsos maestros, hablan como si fuera que ellos se dan cuenta perfectamente quiénes son estos falsos. Sin embargo, todo el tiempo estando siendo engañados por justamente falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y ni siquiera se dan cuenta de eso. En los versículos 13 al 15, Pablo dice que estos predicadores de un evangelio ético, un evangelio que llama la atención, un evangelio que parece ser fácil seguirlo, son apóstoles falsos, son obreros engañosos, siervos del diablo y condenados al lago de fuego. Pero ¿cómo es posible que estos corintios o algunos de los corintios pudieran ser arrastrados por estos obreros fraudulentos, por estos apóstoles falsos, cuando ellos habían recibido la mejor enseñanza que cualquiera pudo haber recibido de parte del apóstol Pablo mismo? Por eso este lenguaje que tenemos en este versículo 13 golpea los sentimientos religiosos modernos, ofende a muchos. Pero esto no deja de ser la verdad, sino que prueba la existencia del inmenso golfo que se encuentra entre la enseñanza de los apóstoles y de aquellos que profesan ser sus sucesores, pero que en realidad no lo son. Aprendamos de esto que uno no puede ser de Dios y al mismo tiempo oponerse a aquello que es de Dios. Para ser más clara lo voy a decir así. Alguien que se queja del mensaje de la cruz de Cristo,
que rechaza o que le molesta la palabra de la cruz, que se fastidia al oír la cruz y que se predique y se enseñe la cruz de Cristo. Estas personas no pueden al mismo tiempo proclamar ser de Dios cuando ellos abiertamente se están oponiendo al mensaje y a sus mensajeros. Sé que estas cosas las había mencionado anteriormente, pero es tan importante que tenemos que decirlo una y otra vez. El mero hecho que estas personas se oponían a Pablo nos dice que ellos no estaban sirviendo al Señor, sino que eran falsos a pesar de sus proclamaciones. ¿Cuán lejos puede llevarse este tipo de actitud? ¿Hasta qué extremo puede llevarse este tipo de actitud? Y esto es en que ellos se identifican, por lo menos ellos aceptan aquello en lo que ellos se oponen. Por lo menos que ellos aceptan o aquello a lo que ellos se oponen, dije. Entonces, en lo que se refiere a la doctrina, la situación es algo diferente. Por ejemplo, hay millones que son genuinamente salvos, verdaderamente aman al Señor. Sin embargo, en ciertos aspectos de la enseñanza bíblica, como el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, muchas de estas personas se oponen. Aunque la posición de ellos es bíblicamente errónea, y aunque esto estorbe el crecimiento espiritual de ellos, aún uno no puede negar la salvación de ellos, porque ellos han confiado en Cristo para la salvación del alma. En otras palabras, eso es algo diferente a este engaño del que hablaremos en un momento. Mientras que estas personas se oponen al Espíritu Santo fuertemente, se oponen a todo lo que es el mover, el unción, el poder, la manifestación del Espíritu Santo, y muchos lo hacen fuertemente, no significa que sean falsos necesariamente como lo describe aquí Pablo. Solo significa que ellos no están andando en toda la luz que debieran andar, lo que por supuesto en sí mismos ya es algo muy serio y puede traerle grandes consecuencias. Pero esto es diferente a ser satánico, a ser ministros satánicos, como el apóstol lo revela aquí. La decepción o el engaño en lo que se refiere a estos falsos apóstoles es algo totalmente diferente. No es un asunto de doctrina, aunque puede involucrar esto, pero es más el proclamar ser algo que en realidad no son. Ellos dicen ser apóstoles de Cristo. Pareciera que son apóstoles de Cristo, pero en realidad no lo son. Este tipo de individuos, aunque hablan y actúan un papel, desempeñan un rol, lo que tienen en sus mentes no es del Señor. Sus ideas no son completamente del Señor. El motivo de sus corazones son diferentes. De hecho, ellos no han sido llamados por Dios, y si ellos fueron llamados por Dios, ya hace mucho tiempo que se han apartado de lo que es recto. Estas personas predican a otro Jesús, tienen otro espíritu y presentan otro evangelio. Y hay algunos que no están haciendo esto ahora, pero son conducidos a terminar haciendo esto mismo. Presentar a otro Cristo. La frase siguiente o la primera frase aquí dice, porque estos son falsos apóstoles. Esta es una declaración, una acusación muy directa y muy fuerte del apóstol y más aún del Espíritu Santo. Significa que ellos no pueden proclamar el oficio apostólico. No importa que ellos impriman tarjetas en las que dice que son apóstoles. Eso no los hace apóstoles, son engañadores. Ellos pretenden ser apóstoles, pero ellos no tienen ninguna comisión divina de parte del Redentor. No han sido enviados por el Señor. No tienen el mensaje. Y si hay algo que caracteriza a un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, llamado por el Señor, es el mensaje, y el mensaje no está allí. Es un mensaje diferente. Y Pablo está diciendo que estos hombres que se conducen de esta manera, que han llevado otro evangelio, cualquiera sea lo que ellos pretendan ser, en realidad son impostores, son enemigos de Cristo, son apóstoles falsos. De hecho, concerniente a ellos, de lo cual hay muchos en las iglesias, y de hecho siempre los ha habido, generalmente predican algo de verdad, es decir, un poco de verdad, lo que sirve como carnada para cantidades de crédulos que muerden esta carnada
pensando que están haciendo la gran obra de Dios. De hecho, este es el mayor peligro de la iglesia moderna y en realidad siempre lo ha sido. Y vamos a ser más específicos con este asunto. Cuando ustedes leen todo el libro de Hechos, todas las epístolas paulinas, incluido Hebreos, sea que lo haya escrito Pablo o no, pero Dios ha designado el oficio de apóstoles como los líderes de la iglesia. Ahora, lo difícil aquí es, para la mayoría, el poder discernir realmente si aquellos que se dicen ser apóstoles lo son verdaderamente. La mayoría, quizás la gran mayoría de los que dicen ser apóstoles no lo son. La gran mayoría de aún aquellas mujeres que dicen ser apóstoles no lo son. ¿Por qué? El mensaje. El mensaje es este. Esto que estamos predicando día tras día, la cruz de Cristo. Llevar a la iglesia hacia la cruz del Señor Jesucristo, hacia la sangre derramada, hacia el sacrificio. Vengan conmigo hacia el sacrificio, vengan hacia el sacrificio. Como dice la palabra del Señor, acompáñenme al lugar del sacrificio, la cruz de Cristo. Y ese no es el tema principal de estos que se dicen apóstoles, ¿cierto? En otras palabras, el Espíritu Santo trata con apóstoles en lo concerniente a la dirección, claro, la doctrina, la guía, lo que establece el tono para la iglesia en cuanto a su dirección. Además, el Espíritu Santo haciendo esto por medio de los apóstoles significa que Él no hace esto por medio de líderes denominacionales, líderes autonombrados, algún comité eclesiástico, no. Naturalmente, esta es el área que Satanás se opone más, buscando reemplazar la designación dada por Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, e implantar aquello inventado por el hombre. Y el enemigo trata de llevar a cabo estos esfuerzos en dos maneras. Uno con las denominaciones y lo otro con aquellos que son autonombrados. Las denominaciones religiosas pueden ser una gran ayuda para la obra de Dios y totalmente bíblicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se enfrían espiritualmente, aunque comienzan bien al principio. Pero la frialdad espiritual generalmente resulta en una forma antibíblica de lo provisto en el libro de Hechos y las epístolas. Y empiezan unas personas a querer ejercer un control que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Aunque el liderazgo en estas denominaciones normalmente no caen bajo el encabezamiento de falsos apóstoles, no necesariamente, sin embargo, la regla general es, con algunas pocas excepciones, que ellos de hecho se oponen a aquellos que son realmente apóstoles llamados por Dios, y lo mismo es con los profetas, evangelistas, pastores y maestros verdaderamente llamados por Dios. Y aquellos a los cuales Dios realmente los llamó, son ignorados, son puestos de lado, son echados fuera, son llamados nombres, etc. Y esto lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Fíjense, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la vida de Jeremías. Jeremías, por predicar la verdad, uno de los muy pocos que predicaban en Jerusalén, su ministerio confinado exclusivamente Jerusalén. Predicando, un predicador de justicia, advirtiéndole al pueblo de Dios que iban a ser llevados en cautiverio por 70 años bajo el imperio babilónico. Esto era algo inevitable, iba a suceder. Sin embargo, por este solo Jeremías predicando justicia y verdad, habían cantidades de otros falsos profetas predicando al pueblo prosperidad y paz y prosperidad a Jerusalén. Un mensaje completamente opuesto al verdadero que el Señor estaba usando a Jeremías para proclamar. Jeremías es atrapado por Pasur, y que en realidad Pasur, él era uno de los gobernantes, jefes de la casa del Señor. Estamos hablando de un líder religioso. Él va y lo atrapan a Jeremías, lo ponen en prisión, en grilletes, pero estos grilletes eran una tortura, eso es lo que eran, 24 horas en tortura estuvo. Estos grilletes eran una viga de madera
una sola grande viga de madera con 5 agujeros. En un agujero central era para poner la cabeza. Los otros 2 se ponían las manos y en los otros 2 los pies. Ustedes pueden siquiera imaginar con su mente esa posición por 24 horas, el dolor insoportable en los tendones, en los músculos, en todo el cuerpo. Cuando finalmente, después de 24 horas, Jeremías es liberado, él en una valentía, una llenura, una bravura del Espíritu Santo, él le da una palabra y le dice a este hombre Pasur, le dice, tú estás tratando de influir terror a mi persona, pero en realidad tú te vas a convertir en un objeto de terror para ti mismo y para todo tu pueblo. Y van a morir a espada. Y entonces vemos cómo el profeta, todo esto está en el capítulo 20 de Jeremías, capítulo 20, pueden leer desde el versículo 1 en adelante o el capítulo entero, no es muy largo. Llegó un momento en el cual en la vida de Jeremías, por supuesto, como un ser humano, en el que él toma una determinación y dice, yo ya no puedo seguir predicando, no voy a mencionar más tu nombre, no voy a mencionar más, porque el problema era que cuando él mencionaba el nombre del Señor, cuando él mencionaba el verdadero evangelio, cuando él mencionaba el nombre del Señor, allí entonces comenzaba toda la persecución, comenzaba la oposición y él constantemente se encontraba en peligro. Él vivía en peligro todo el tiempo, todos los días. Aún sus propios familiares lo perseguían y le ponían trampas, lo engañaban para tratar que cayera el profeta y entonces atraparle. Sus propios amigos, sus familiares aún. Y Jeremías se lamenta y le dice él al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Es decir, él vivía siendo escarnecido y además todos se burlaban de él. Y en el 8 dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque ese era su mensaje, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Era un mensaje fuerte, pero este era el mensaje que el pueblo necesitaba oír. Y luego él dice, no me acordaré más de él se refiere al Señor, ni hablaré más en su nombre. El hablar en el nombre del Señor, el hablar la verdad, el hablar la cruz, el hablar el mensaje que debe ser hablado, produce este escarnio, esta burla. Dice, no obstante, dice él, no voy a hablar más. Inclusive Jeremías posiblemente haya pasado meses de no predicar. Dijo, no voy a predicar más. No me voy a parar más allí en la puerta para darles la palabra que necesitan oír. Pero luego el llamado era tan fuerte, ardía tanto en su corazón, que él dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de soportarlo, de tolerarlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle, decían de él. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria sea al nombre del Señor. Esto es lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Jeremías, es decir, finalmente el agradar a Dios fue más importante. Finalmente el cumplir el mandato del Señor prevaleció en su corazón. Y esto es lo que debe prevalecer con todo verdadero llamado por Dios.
para predicar la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. El otro problema que mencionamos, aparte de las denominaciones, eran los autonombrados. Individuos que se levantan a sí mismos haciendo grandes proclamaciones de apostolado, mientras que al mismo tiempo se oponen a los que verdaderamente son de Dios. Ellos dicen ser apóstoles. Realizan y organizan todo tipo de seminario, conferencia, cruzada, y allí se ponen apóstol tal, la apóstol tal y tal, y al mismo tiempo se están oponiendo a los que realmente han sido llamados por el Señor. Estas personas son generalmente muy talentosas, elocuentes, llamativas, carismáticas, quizás tienen algún tipo de carisma que arrastra. Sin embargo, sus motivos son los mismos que los de aquellos de Corinto. Ellos no están predicando ni enseñando la verdadera palabra de Dios, sino que en realidad están estorbando lo que es realmente de Dios. Quizás predican algunas cosas que son verdad, pero no predican la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. En general, ellos son exitosos. ¿Por qué? Por la simple razón que ellos buscan acomodar lo que en realidad predican y enseñan para que las personas se sientan cómodas con esa palabra. Por eso ellos reúnen a muchas personas muchas veces. Sin embargo, los resultados no serán espirituales y no darán victoria. Es decir, no habrán verdaderos resultados, verdadero fruto. Aún muchos perderán sus almas. Y los que siguen este tren, si no están totalmente perdidos, serán seriamente estorbados en un sentido espiritual. Obreros fraudulentos. Así los está llamando, los llamó, los llama y los seguirá llamando el Espíritu Santo. No yo. Obreros fraudulentos. Esta es la manera en la cual ellos operan. Todo es por medio de la decepción, por medio del engaño, por medio de la persuasión. Tienen un espíritu seductor. Estos individuos no tienen ninguna consideración ni preocupación por la guerra espiritual de sus seguidores, de las luchas de sus seguidores. No hay compasión por las almas, no hay dolor por el sufrimiento de ellas, no están preocupados en que crezcan espiritualmente, no, que tengan victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, nada de eso. Solamente buscan el usar a estas personas, sean quienes fueran, por sus propios engaños y para sus propios propósitos. Ellos son mañosos, son fraudulentos, son hipócritas. Todo esto es hecho por un propósito y el propósito tiene que ver con sus propias agendas. Algo que solamente ellos saben y Dios. Estos individuos generalmente son muy políticos. Esto significa que ellos buscan hacer cosas que agraden a la mayoría de las personas para tratar de quedar bien ante los ojos de ellos y diciendo todo aquello que ellos quieren oír. Ellos buscan verse grandes delante de los demás. Ellos son muy sutiles para oponerse a aquello que es de Dios. Es decir, ellos no se oponen a lo que verdaderamente es de Dios y a aquellas personas que verdaderamente son del Señor de manera abierta, clara. No. Se oponen, pero muy sutilmente. Al menos que sea para bien de sus propios intereses. En otras palabras, ellos actúan conforme a lo que les parece que es mejor para ellos en ese momento. Entonces, estos que son los verdaderos apóstoles, verdaderos profetas de Dios, tienen que ser muy cuidadosos en que aquellos que se encuentran a su alrededor sean verdaderamente de Dios. ¿Oyen esto? Aquellos que verdaderamente son apóstoles, aquellos que verdaderamente son profetas, aquellos que verdaderamente han sido llamados como evangelistas, pastores, ellos tienen que estar siendo muy cuidadosos en cuanto a las personas con las cuales se están rodeando, que sean verdaderamente de Dios. Y esto es muy difícil. La mayoría del tiempo, así como vemos con Pablo, es solo aquellos que son levantados bajo el ministerio de uno mismo que pueden en realidad referirse como verdaderos y fieles. Y aún así, en muchos casos, esto ni siquiera aplica.
A veces los que más cerca tiene uno son los que más en contra están. También estos falsos apóstoles rápidamente aparentarán apoyar al verdadero apóstol si ellos piensan que esto puede beneficiarles en algo. Es decir, si esto es para su ventaja y conveniencia. Como se dijo, su único propósito es el de usar a otros para sus propios fines, lo que no tiene nada que ver con el enriquecimiento espiritual ni de ellos ni de los demás. El engaño es su herramienta principal, con todo movimiento armado para esa conclusión. Ahora, se preguntará usted, ¿por qué hay cristianos atraídos por estos impostores? Y tristemente la mayoría. Bueno, podemos comenzar con aquellos en Corinto, aunque ellos no han sido los primeros, con Adán y Eva, entrando también en esta descripción. Y lamentablemente el problema es pandemia. Si uno de hecho tuviera el conocimiento para tratar de explicar los por qué y por lo tanto el volumen de explicación probablemente causaría que se pierda el verdadero significado. Sin embargo, la sobresimplificación a veces deja el problema sin tratar. No queremos ser demasiado simples y demasiado superficiales y tampoco quizás explicar excesivamente. Pero seremos breves. Quizás lo siguiente pueda darle alguna pista. La pregunta, repito, ¿por qué hay cristianos atraídos por estos impostores? Número 1, como dijo alguien, un estafador no puede estafar a un hombre realmente honesto. Asimismo, un apóstol falso no atraerá a aquellos verdaderamente, y repito, verdaderamente consagrados al Señor, cuya fe se encuentra verdaderamente en la cruz de Cristo. Número 2, la voluntad propia causará ser atraídos por aquello que es falso, por la simple razón que apela a la voluntad propia. Número 3, la adulación es una de las mayores armas de los obreros fraudulentos. Ellos adulan al individuo por sus propios propósitos deshonestos y el creyente siendo atraído por esto. Número 4, la mayoría de los creyentes, lamentablemente, tienen una relación muy débil con el Señor. Consecuentemente, la voz del Espíritu Santo es enmudecida. Entonces ellos caen por aquello que les es ofrecido sin darse cuenta de nada. 5, casi todos los que son llevados por este torbellino tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, aunque ellos conozcan alguna parte de la Biblia y aún extensivamente, ellos poco saben su contenido general. En tal caso, la mayoría del tiempo, lo que ese tipo de persona conoce en realidad es torcido y pervertido. Consecuentemente, ellos son el justo suministro para la moledora del diablo. Y 6, también estas personas tienen poca vida de oración, si es que alguna. De hecho, la mayoría de los cristianos no oran, sino con la excepción de en casos de emergencia. Y al no tener una comunicación con el Señor, es imposible que tengan algún tipo de consagración y relación con Cristo. Como resultado, todo lo que brilla, ellos piensan que es oro. Les llama la atención todo aquello que alimenta a su propia voluntad. Vamos a una pausa y volvemos con este pasaje. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990.
pressing on through the world of care. Nobody knows what a load I bear, but for my Lord I'll bravely stand, and I know my Lord's gonna lead me out of this pilgrim land. Well, I know my Lord, gonna lead me out. Know my Lord, gonna lead me out. I'm gonna pray, do the best I can. Know my Lord's gonna lead me out of this pilgrim land. I'm gonna rest on the gospel way just long enough to kneel and pray. I'm gonna cling to His precious hand, and I know my Lord's gonna lead me out of this pilgrim land. I know my Lord gonna lead me out. Know my Lord gonna lead me out. I'm gonna pray, do the best I can, and I know my Lord is gonna lead me out of this pilgrim land. Well, I know my Lord gonna lead me out. Know my Lord gonna lead me out. I'm gonna pray, do the best I can, and I know my Lord is gonna lead me out of this pilgrim land. And I know my Lord is gonna lead me out of this pilgrim Estamos de vuelta. La mayoría de los cristianos no conocen la diferencia entre lo real y lo irreal, lo verdadero y lo falso, lo genuino y lo que es fabricado, y aún los más consagrados llegan a ser engañados por este espíritu falso, y como tal ellos son una presa para propósitos desviados. La frase que le sigue en este versículo 13 dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto tiene referencia a dos cosas. Número uno, estas personas trabajan para aparentar ser algo que en realidad no son. Y número dos, ellos se proclaman a sí mismos como apóstoles de Cristo cuando en realidad no tienen un verdadero llamado de Dios. Esto no solamente aplica para los que dicen ser apóstoles de Cristo, sino que también esto aplica para aquellos que dicen ser ministros de Cristo, aquellos que dicen ser predicadores del Evangelio, aquellos aún que dicen ser cristianos. Y veamos esta palabra disfrazan, dice que se disfrazan, o sea, se transfiguran o son transformados. Y esta es una palabra que también es usada a veces. El Señor Jesucristo, recuerden la transfiguración del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Él era delante de todos exactamente igual como Él era en su forma interna. Y su forma interna dejó ser vista, ser expresada, su forma interior pudo ser expresada, es decir, su deidad se dejó ver en ese momento de la transfiguración. Satanás, sus falsos apóstoles, sus ministros, asumen una expresión externa que no corresponde con sus naturalezas verdaderas. La expresión externa de ellos es de luz, pero internamente son totalmente lo opuesto. Ellos aparecen
como enmascarados como un ángel de luz. Pero para poder desviar la raza humana y para poder lograr ganar seguidores, el enemigo tiene que aparentar algo. El enemigo tiene que transfigurarse, tiene que disfrazarse, tiene que transformarse, ¿sí? Si él aparece tal cual es, entonces la gente podrá darse cuenta quién él es. Él es Satanás, él es malvado. Por eso él necesita disfrazarse. Él no puede engañar al menos que sea transfigurado, al menos que sea transformado. Y esta es la manera que él utiliza para poder desviar a la raza humana, poder ganar adeptos. Él tiene que aparentar ser un ángel de luz. Y lo mismo es con aquellos que le siguen. Él cambia su expresión externa, la cual expresa su naturaleza interna, y asume otra diferente que no concuerda con la real. Satanás se enmascara como un ángel de luz, mientras que al mismo tiempo es un ángel de las tinieblas, de la oscuridad. Y por esto es que el creyente verdadero, el predicador, el ministro del Evangelio, debe tener en su interior la luz del Señor Jesucristo, que debe permitir que esta luz irradie hacia el exterior. Si no hay en el exterior esta luz, es porque no se encuentra en el interior. Es decir, su naturaleza interna es la misma que la externa. La naturaleza externa es la misma que la interna. Y esto es lo que debe ser. Ahora vemos una frase que una vez alguien dijo. Él dijo, ovejas vestidas de lobos. Al revés, ¿eh? Ovejas vestidas de lobos. ¿Cómo es esto? Un tiempo atrás un predicador estaba en televisión promoviendo música de rock mundana, proclamando que esta era la manera de ganar a los jóvenes para Cristo. Y en sus palabras él dijo que él era una oveja vestida de lobo. Desafortunadamente, como lo describe aquí, esto es terriblemente antibíblico. Pablo exhorta a los santos en no asumir como una expresión externa las maneras, hábitos, personalidad, formas, expresiones y la artificialidad de esta manera marcada y así escondiendo la expresión de ellos mismos que debería ser expresada como hijos de Dios, hijos de la luz, o que por lo menos es lo que deberían mostrar. ¿Cómo es que los santos a veces les gusta tener un toque del mundo en ellos, para no parecer completamente inocentes, para no verse tan santulones, dirían? Y así ellos se convierten en creyentes transfigurados, creyentes disfrazados. Y así como nuestro Señor fue visto por los discípulos brillando en el resplandor de su deidad en la transfiguración, así los santos deben brillar con la radiación celestial, invadiendo sus pensamientos, sus palabras, sus obras, sus actitudes, sus ideas, sus planes, sus acciones, sus reacciones en este caminar en esta tierra. Entonces, aunque hay definitivamente lobos vestidos de ovejas, no existe tal cosa como ovejas vestidas de lobos. En otras palabras, no es posible ganar a los jóvenes para el Señor o a cualquier otro, viéndose como el mundo. Cualquiera que tenga algo de conocimiento de las Escrituras sabe bien que eso es una insensatez. Las personas son ganadas para el Señor, incluyendo a los jóvenes, por el mover del Espíritu Santo sobre la palabra proclamada o predicada y la unción poderosa del Espíritu Santo sobre aquel que la está predicando. Con esto pasamos al versículo 14 y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás inspira a sus ministros para imitar el cristianismo y aún hacer milagros. ¿Dónde están sus ministros que son transformados como ministros de justicia? ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Dónde llevan a cabo sus ministerios? ¿Están dentro o fuera de la iglesia? La respuesta es obvia. Por eso dice el versículo al empezar, y no es maravilla. Significa que el verdadero creyente no debe sorprenderse de esto. Debido a que Satanás mismo es capaz de aparecer como un ángel de luz, aquellos que están a su servicio también se le parecen. Jesús dijo llanamente,
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 15 al 17. El fruto del buen árbol siempre van a ser almas salvas, vidas cambiadas, cuerpos sanados verdaderamente, ataduras quebrantadas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo, creyentes viviendo fielmente para el Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, viviendo victorias en sus vidas sobre la carne, el mundo y el diablo. En otras palabras, ninguno es salvo, ninguna vida es cambiada y ninguno es libertado y ninguno es bautizado con el Espíritu Santo, con aquellos que se disfrazan de algo que realmente no lo son. Sin embargo, no es tan simple. Es decir, este árbol malo solo puede dar fruto malo, de engaño espiritual, lo que va a destruir vidas, va a romper matrimonios, va a detener todo crecimiento espiritual, si es que no destruye a la persona totalmente y además de eso les roba todo lo que tienen. Los apóstoles falsos saben cómo disfrazarse de quienes son realmente. Y por medio de la falsedad, de la manipulación, hacen que las personas crean lo que en realidad no es. En otras palabras, es común que estas personas anuncien tener grandes números en toda capacidad deseada. Hacen grandes proclamaciones. La verdad de Cristo no está en ellos. Ellos son libres para inventar todo tipo de mentiras que se amolden a sus propósitos. También estos obreros fraudulentos son tan adeptos a sus artimañas engañosas en que ellos pueden hacer que aquellos confiados, crédulos, piensen que Dios está haciendo grandes y poderosas cosas cuando en realidad es muy poco, si es que algo está realmente siendo hecho para el Señor. Y lo diré otra vez, el fruto son almas siendo salvas, vidas cambiadas, personas siendo libertadas por el poder de Dios, el enfermo verdaderamente siendo sanado, creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Y si estas cosas no están verdaderamente presentes, las personas están siguiendo una mentira. También es común que estas personas anuncien grandes milagros, grandes obras, y aún consigan a personas para proclamar grandes milagros, cuando de hecho no está pasando nada. No está habiendo un crecimiento espiritual. No está habiendo realmente victoria. No están habiendo estos milagros. Aunque ciertamente queremos darle a Dios toda la gloria por todo lo que Él hace. De seguro, Él no necesita una gloria falsa y de hecho, Él no aceptará una gloria falsa. La frase siguiente dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se transfigura. Es la única manera en la cual él puede lograr ganar a alguien, transfigurándose. Significa que él pretende ser lo que él no es. Y aquellos que le siguen obran de la misma manera. Son influenciados por esta táctica. Esta es la razón que el Señor le dijo a Samuel en 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como hemos dicho muchas veces, Satanás es un maestro para hacer que creyentes crean lo opuesto a lo que realmente es la verdad. Él trabaja para conseguir que cristianos crean que aquello que es verdaderamente del Señor no lo es, y aquello que no es del Señor, que ellos crean que sí lo es. Otra vez, como en el versículo 3, Pablo trae la conexión de todos los falsos apóstoles con Satanás. Él usa el mismo verbo. El tiempo presente en esta construcción verbal es importante. Satanás hace esto una y otra vez. Esta es su práctica. En otras palabras, él continúa haciendo esto, aún en este tiempo presente.
Él hace que las personas crean que ellos están tratando con aquello que es verdaderamente del Espíritu de Dios, cuando de hecho ellos están tratando con aquello que proviene del príncipe de las tinieblas y que se ve como del Señor, porque se ve como luz, pero es de la oscuridad misma. ¿Cómo es que Satanás logra insertar sus mentiras si no es por medio de presentarlas como si fueran las palabras de Dios y habladas por aquellos que se hacen pasar por ministros de Dios? Cuando en la Biblia los ángeles se le aparecieron a los hombres, ellos usaron una forma física, brillantez, vestiduras de luz. Bueno, Satanás imita esto en el sentido espiritual. En otras palabras, él trata de verse como el Señor, actuar como el Señor, hablar como el Señor y en toda manera aparentar ser el Señor, mientras que todo el tiempo es lo opuesto. Por eso es que la única manera de determinar esto es el fruto. Para hacer esto, él usa las Escrituras. Él predica, él ora, él alaba, él enseña, él instruye. Todo suena muy bien, pero en realidad es falso. Este no es un esfuerzo esporádico, escaso. La verdad es que por cada verdadero apóstol del Señor, profeta verdadero del Señor, los cuales hay muy pocos, hay muchísimos que no lo son. Y de hecho este es el mayor estorbo de Satanás para la verdadera obra de Dios. Él usa el engaño y él usa la decepción. Veamos el versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos pasajes, como es obvio, contienen verdades asombrosas. Algunos podrían preguntar, ¿el juicio de Pablo de estos hombres fue justo? ¿No deberíamos escuchar también la otra campana, como algunos dirían, el otro lado? Algunos serían rápidos con esta denunciación y dirían, no, todo eso es del diablo. Pero es porque sus pasiones tienen mucho que ver con eso. Sí, Pablo fue justo en su juicio. Pablo fue justo en su denunciación. En realidad él fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo y en realidad hace este juicio infalible, por lo menos en lo que se refiere a esta situación particular. Ministros de Satanás. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. En efecto, dice que independientemente de las proclamaciones, estos son ministros de Satanás. Dicen ser ministros de justicia, pero son encubiertos. De seguro esta es una tremenda acusación, pero es la verdad. Si el Espíritu Santo trata este asunto de esta manera tan tajante, nosotros debemos tratarlo de la misma manera. Sea lo que fuera que estos predicadores puedan ser llamados por la iglesia pueda llamarlos apóstoles, obispos, profetas, lo que quieran, pero el Espíritu Santo los designa como ministros de Satanás, obreros fraudulentos. Sobre estos predicadores, lo que sabemos es que eran judíos. Esto en sí no era nada malo, porque Pablo también era un judío. Sin embargo, nos dice que el problema era el asunto de la ley y la gracia. De acuerdo al versículo 23, ellos proclamaron ser ministros de Cristo. Ellos vienen diciendo que son ministros enviados y llamados por Cristo, ministros de justicia. Sin embargo, ellos estaban tratando de pegar la ley de Moisés a Cristo. En otras palabras, para ser salvos, ellos estaban diciendo que uno tenía que aceptar a Cristo y también cumplir la ley de Moisés. En efecto, ellos estaban repudiando el gran pacto de la gracia, estaban repudiando la cruz de Cristo. Para avanzar su doctrina, ellos evidentemente sentían que tenían que denigrar a Pablo. ¿Cómo es que ellos podían proseguir con esta doctrina falsa? Con sus propias agendas, con sus propios intereses. Bueno, tenían que denigrar a Pablo, tenían que buscar la manera de sacar a Pablo del medio. Pablo les estorbaba. Ellos hicieron esto en muchas y variadas maneras.
atacando su persona, su carácter, su personalidad, su consagración, o lo que tuvieran a la mano. Ellos sentían que tenían que desmerecer a Pablo, destruir la confianza de las personas en él, y así erosionando la confianza de los corintios en él o de quien fuera, antes de que el evangelio falso de ellos pudiera ser aceptado. O sea, estas personas primero tratan de denigrar a la persona que no les conviene, debido a que predica la verdad, para desacreditarla delante de las personas que ellos quieren influenciar y que quieren ganar, y así les enseñan sus doctrinas falsas y los apartan de la verdad. Por supuesto, queriendo ejercer control sobre ellos. Esta es una de las más viejas tácticas de Satanás, destruir la efectividad del mensajero. Y entonces el mensaje se hace supuestamente sospechoso. Pero gracias al Señor, que Satanás finalmente no tuvo éxito en Corinto. Ahora, ¿por qué se la agarraron primordialmente con Pablo? ¿Por qué acaso ellos no dejaron a Pablo tranquilo? Y si estaban tan seguros de sus grandes llamados y proclamaciones y apostolados, ¿por qué no se fueron a otro lugar a levantar iglesias y hacer sus obras? Fue Pablo quien proclamaba ser un apóstol a los gentiles. De hecho, que proclamaba que el Señor le había dado este gran pacto de gracia que reemplazó el pacto de la ley. También Pablo había plantado rápidamente nuevas iglesias, lo que significaba que el pacto de la gracia estaba expandiéndose rápidamente, que el Señor lo estaba ayudando en esto. Tenemos poco conocimiento sobre qué estaban haciendo los 12 apóstoles originales en este tiempo particular, o si ellos se oponían a estos judaizantes también. Sin embargo, parece que cual fuera la oposición, el blanco principal era Pablo, y por razones obvias. Él era fuerte en sus demandas, que la ley se había terminado, se había cumplido en Cristo, consecuentemente ya los servicios de la ley no eran necesarios. La idea que esta estaba cumplida, que la ley había sido finalizada, era anatema para estos judíos. Consecuentemente, ellos sentían que tenían que destruir a Pablo para poder debilitar su mensaje. Como hemos dicho repetidamente, ellos no estaban contentos con levantar congregaciones propias, por la simple razón que el evangelio de ellos era falso y no podía llevar a nadie a Cristo, no podía salvar ni un alma. Consecuentemente, ellos eran forzados a pegarse a Pablo como parásitos. Ahora, una pregunta sería, ¿todos los falsos apóstoles están perdidos? Una rápida respuesta sería sí, especialmente considerando que Pablo se refirió a ellos como ministros de Satanás. Sin embargo, puede que esto no sea necesariamente verdad en todos los casos. En Mateo 16, 22 y 23, durante el ministerio del Señor, cuando Jesús mencionó su venida a Jerusalén, la Escritura dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En ese momento Pedro estaba siendo usado por Satanás, evidentemente. El Señor así le dijo, se refirió a Pedro, pero en realidad a Satanás, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro estaba siendo usado por Satanás, pero eso no significaba que Pedro estuviera perdido. También en otro momento, aún después de Pentecostés, Pedro sucumbió al asunto de la ley y la gracia y Pablo le dijo en Gálatas 2, 11 y 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aunque Pedro en ese momento estaba predicando lo incorrecto, en ese momento particular, él no estaba perdido.
De hecho, el mayor peligro de todos y la mayor ayuda a Satanás es que un hombre que es verdaderamente salvo y que piensa que está en lo correcto predique algo que está equivocado. De hecho, incontables números caen en esta categoría y de seguro posiblemente todos los predicadores han experimentado esto en una u otra manera en algún momento. Mientras profesan luz, son ministros de tinieblas, a los que se refiere Pablo en este pasaje aquí. Estos son de los que habla Pablo. Son aquellos que han hecho a un lado los ruegos del Espíritu Santo una y otra vez, es decir, esta advertencia, este ruego, este trato del Espíritu Santo, hasta que ahora ellos ya no sienten estos ruegos del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo ya ha sido completamente anulada. En otras palabras, ellos han adoptado su propio camino. Si el Señor alguna vez vivió en sus corazones, Él ya no estaba allí. Es imposible seguir pecando en contra de la luz, sin finalmente perder esa luz. Consecuentemente, la luz que ellos profesan ahora es una luz falsa, por lo tanto, transformándose en un ángel de luz, se transfiguran en algo que no son. Aunque es el Señor quien traza la línea y no el hombre, aún no veo cómo es que estos que menciona Pablo o cualquiera como ellos puedan conocer realmente a Cristo y al mismo tiempo ser un ministro de Satanás. Como se dijo, ellos han adoptado su propio camino y probablemente cayendo en la categoría que menciona Hebreos capítulo 6, 4 al 6, Hebreos 10, 26 al 31, ya no hay más sacrificio para estas personas. Están pecando en contra de la luz, están pecando voluntariamente. Los ministros modernos están en esta misma categoría. Ellos proclaman ser ministros de justicia, pero no lo son. Ellos están perdidos. Por lo menos estos de los que habla Pablo y sus discípulos caerán en la misma categoría si ellos persisten en el mismo camino. De hecho, este es el propósito de Satanás. La frase que sigue dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Habla del destino final. No hay otro destino. Su condenación en la eternidad no será de acuerdo a su profesión y sus pretensiones o de acuerdo a lo que aparentan ser, de acuerdo a aquello a lo cual se han transfigurado o disfrazado. No serán juzgados conforme a este disfraz, a esta apariencia, porque ellos no podrán engañar a Dios, sino que será de acuerdo al carácter real, a sus obras reales, a su motivación real, a sus ideas reales, a lo que está verdaderamente en el corazón y no conforme a lo que pretenden ser o a lo que proclaman ser. La obra de ellos es engañosa y serán juzgados conforme a eso. Ellos se muestran como algo que no son realmente y serán juzgados conforme a eso. ¿Qué revelación será en aquel día de juicio? Cuando todos los impostores sean desenmascarados y cuando todos los hipócritas y engañadores sean vistos como realmente son, y cuando el verdadero carácter, verdaderas intenciones, motivos, pensamientos, ideas, creencias sean expuestas delante de aquel en este gran y terrible día. Las declaraciones que Pablo hizo por el Espíritu Santo son tan exactas que no se prestan a ningún tipo de mala interpretación. De hecho, el número de predicadores que en la actualidad toman esta posición que tomó Pablo son muy pocos. La mayoría de los predicadores no están dispuestos a enfrentar la oposición que acompaña esta postura. Por lo tanto, ellos tratan de agradar a los hombres, aunque en el proceso están desagradando tremendamente a Dios. Esto es todo, lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir con este mismo tema y con este programa en el próximo programa. Por favor, no se lo pierdan y compartan esto con otros. Es muy importante que estudiemos la palabra del Señor de esta manera, si es que realmente vamos a poder aprender algo de lo que la palabra del Señor verdaderamente enseña. Que el Señor les bendiga grandemente
y nos encontramos en el próximo programa de Libre al Fin.